Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios les damos la bienvenida a Colombia Construye. Hoy hablaremos del gran salón inmobiliario que celebra su edición número 20 en Corferias. En la sección de constructoras les tenemos a CUCESAR y Arquitectura y Concreto. Los eventos que se celebrarán la próxima semana, los núcleos de la construcción del ingeniero Zapador, noticias de infraestructura y de vivienda. Sean todos bienvenidos. No se pierda la Feria Internacional de la Construcción, la Ingeniería, la Arquitectura y el Diseño Expo Camacol 2026, del 26 al 29 de agosto en Plaza Mayor Medellín. Compre su entrada en expocamacol.com. Expo Camacol, una feria organizada por la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Somos la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Somos Procenco, una entidad gremial que representa un sector de la economía con más de un siglo de tradición, integrando a toda la cadena de valor del cemento y los sectores afines. Somos una industria comprometida con la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo del país. Somos Procenco. Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja. El fenómeno del niño ya está aquí, pero en FAE Colombia tenemos la solución. Imagina refrescar tus espacios sin depender de la energía eléctrica. Nuestros ventiladores solares recargables te mantienen fresco en casa. Además, contamos con bombillos y lámparas solares colgantes. Y para quienes necesitan más potencia, nuestros reflectores solares de alta intensidad iluminan espacios abiertos y zonas oscuras. Las plantas solares recargables y nuestras plantas solares híbridas on-grid garantizan electricidad confiable. Te permiten ahorrar y generan tu propia energía con el sol. Solicita una asesoría gratuita al 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Sin Zanja, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovicar. En agosto se celebran grandes eventos del sector constructor y uno de ellos es el Gran Salón Inmobiliario, que cumple 20 años de celebrarse en Corferias, y por ello invitamos a dos de sus protagonistas, la doctora Lina María Torrado, presidente de la Lonja de Bogotá, y la doctora Lilian Conde, jefe de este proyecto en Corferias. Iniciamos con la doctora Torrado. Dándole la bienvenida, le preguntamos, doctora Torrado, en su edición número 20, ¿qué esperan del público que asistirá al Gran Salón Inmobiliario? Álvaro, muy buenos días. Un gran saludo para ti y para la audiencia de Colombia Construye. Estamos felices por el inicio de la versión número 20 del Gran Salón Inmobiliario, que es el máximo encuentro de las familias que buscan un nuevo techo y los inversionistas que también están buscando las mejores oportunidades de rentabilidad. Para esta edición número 20 esperamos un público muy diverso que refleja los cambios que han tenido los hogares y las nuevas formas de habitar e invertir en Colombia. Hoy encontramos personas que viven solas, parejas recién conformadas o ya mayores, familias con diferentes composiciones, hogares con mascotas, adultos mayores y por supuesto inversionistas que buscan nuevas oportunidades en el mercado.
Además de la vivienda tradicional, esperamos a esos inversionistas con un creciente interés por modelos como las viviendas multifamiliares, el co-living, las alternativas de senior living, que corresponden a nuevas necesidades de nuestra población. Más que visitantes, esperamos personas interesadas en informarse, comparar opciones y tomar decisiones de compra o inversión con mayor confianza. Definitivamente, después de 20 años, el Gran Salón sigue siendo el escenario donde convergen las principales tendencias y oportunidades del sector inmobiliario. Es un referente a nivel nacional. Principales tendencias del mercado inmobiliario. Hoy vemos 3 tendencias muy claras en el mercado inmobiliario. La vivienda nueva empieza a mostrar señales de recuperación. Al analizar los últimos 12 meses, las ventas crecieron cerca de un 11%, aunque aún estamos lejos de los niveles habituales. En materia de vivienda usada, observamos que el mercado está un poco más cauteloso, con una reducción cercana al 11% en las colocaciones para venta en Bogotá. En términos de arriendo, continúa fortaleciéndose mucho, con un crecimiento cercano al 2% y con cánones que aumentan por debajo de la inflación. En conclusión, la vivienda nueva se recupera gradualmente, la usada se mueve con mayor prudencia y el arriendo sigue ganando protagonismo entre los hogares. ¿Qué balance nos puede dar de esta alianza con Corferias del Gran Salón? Pues el balance es muy positivo. Durante estos 20 años, el Gran Salón Inmobiliario se ha consolidado como la principal vitrina del sector en Colombia, reuniendo a compradores, inversionistas, constructoras, inmobiliarias y entidades financieras en un solo espacio. Hoy congrega a más de 24.000 visitantes y cerca de 170 expositores. Alrededor de 1.500 proyectos inmobiliarios los puedes encontrar en el Gran Salón. Pero más allá de estas cifras, su mayor aporte ha sido la generación de confianza, facilitar las decisiones informadas de compra e inversión y acompañar la evolución del mercado hacia las nuevas tendencias y a los proyectos sostenibles. ¿Qué cifras nos pueden dar de la venta de vivienda nueva, usada y del tema de arriendos? Hoy vemos 3 tendencias muy claras en el mercado inmobiliario. La vivienda nueva empieza a mostrar señales de recuperación. Al analizar los últimos 12 meses, las ventas crecieron cerca de un 11% en cantidad de unidades y un 20% en valor, aunque aún estamos muy lejos de los niveles habituales. La segunda tendencia está relacionada con la vivienda usada. En Bogotá observamos un mercado más selectivo, donde las decisiones de compra están tomando un poco más de tiempo debido a que los hogares siguen siendo cautelosos frente al endeudamiento por las tasas de interés. Durante el último año, las colocaciones de vivienda usada para la venta disminuyeron cerca de un 11%, reflejando los retos que aún enfrenta una parte de la demanda para acceder a la compra de vivienda, de acuerdo con el estudio de seguimiento a la vivienda usada en Bogotá durante el primer trimestre de 2026. Y la tercera tendencia es el fortalecimiento del mercado de arrendamientos. Las colocaciones de vivienda usada para arriendo crecieron alrededor de un 2%, mientras que los cánones han aumentado por debajo de la inflación, lo que ha permitido preservar la capacidad de pago de los hogares. En los últimos 12 meses, el 58.1% de los inmuebles transados correspondieron a arriendos y el 41.9% a ventas. Además, los tiempos de colocación continúan reduciéndose y el crecimiento de los cánones se mantiene por debajo de la inflación, con una variación del 4.84%, lo que refleja un mercado estable, ordenado y cada vez más importante como alternativa de acceso a la vivienda para los hogares colombianos. Lo anterior confirma que el arriendo sigue consolidándose como una alternativa cada vez más importante para quienes buscan flexibilidad o aún no cuentan con las condiciones necesarias para adquirir la vivienda. En síntesis, vemos un mercado que avanza hacia una recuperación gradual, donde la vivienda nueva empieza a recuperar su dinamismo. La vivienda usada aún mantiene una demanda activa, aunque más moderada, y el arrendamiento continúa ganando protagonismo dentro de las decisiones habitacionales de los hogares. De ahí la importancia de tener espacios de encuentro entre la oferta y la demanda, como lo es este Gran Salón Inmobiliario. Como presidenta de la Lonja, ¿cómo ve lo que viene en el segundo semestre del año? Para el segundo semestre de 2026 vemos un panorama de optimismo prudente. La economía y las actividades inmobiliarias muestran un crecimiento, existe una demanda potencial importante y la confianza de los consumidores está mejorando. Sin embargo, seguiremos enfrentando desafíos asociados al acceso al crédito y a la incertidumbre propia del ciclo electoral. No obstante, somos moderadamente positivos
porque la experiencia demuestra que el mercado inmobiliario responde mejor a las variables más estructurales como el empleo, el crecimiento económico y las necesidades de vivienda que a las coyunturas políticas de corto plazo. Por eso esperamos una recuperación gradual, con oportunidades importantes en vivienda, arrendamiento y nuevos modelos de inversión inmobiliaria. Creemos que uno de los principales factores que marcarán el segundo semestre será la confianza. Históricamente, los periodos preelectorales generan una mayor cautela en algunos inversionistas y compradores, especialmente frente a decisiones de largo plazo como adquirir finca raíz. También será clave observar la evolución del crédito hipotecario. Aunque las tasas han mostrado una corrección frente a los niveles más altos observados en años anteriores, siguen siendo una barrera para una parte importante de los hogares. Hoy existe una demanda potencial, especialmente en el sector BIS, que aún no se ha materializado completamente y que podrían activarse si mejoran las condiciones de financiación durante los próximos meses. También seguirán ganando protagonismo el arrendamiento y la vivienda para renta institucional, la logística y los proyectos de uso mixto y otras alternativas de inversión que responden a nuevas dinámicas demográficas y económicas. En síntesis, esperamos un segundo semestre con una recuperación gradual. Vemos un mercado que continúa ajustándose y adaptándose, donde la información, la confianza y la capacidad de identificar oportunidades serán determinantes para compradores e inversionistas. Doctora Lina María Torrado Rojas, gracias por acompañarnos en Colombia Construye. Álvaro, muchas gracias por el espacio, un saludo a los oyentes y los esperamos en el Gran Salón Inmobiliario para encontrar las mejores oportunidades de inversión. Que tengan buen día. Ahora nos acompaña la doctora Lilian Conde de Corferias, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Álvaro, un saludo especial para ti y para todos los oyentes de Colombia Construye. Doctora Conde, ¿qué novedades tendremos para la edición número 20 del Gran Salón Inmobiliario? Álvaro, este año sin lugar a dudas es una feria muy importante. Estamos cumpliendo 20 años. Son 20 años apoyando el sueño de miles de colombianos de tener su casa propia o de hacer una inversión en finca raíz. Estarán presentes cerca de 170 expositores que nos traen más de 1.600 proyectos en 4 pabellones dispuestos en esta feria, que reúne a las más importantes constructoras, entidades financieras, cajas de compensación, inmobiliarias, y adicional tenemos varias actividades muy interesantes de experiencia, por un lado con realidad virtual, para que nuestros visitantes exploren, por ejemplo, el diseño de un hogar futurista. Por otro lado, encontrar un espacio de interacción y explorar esas tendencias del hogar de sus sueños. ¿Hay un país invitado? ¿Y qué países vienen en esta ocasión? Sí, este año contamos con 40 expositores internacionales y Panamá es el país invitado de honor. Adicional están presentes expositores de República Dominicana, de Estados Unidos, de Guatemala y de Emiratos Árabes, quienes traen sus proyectos a esta versión del Gran Salón Inmobiliario. A nivel local tendremos expositores no solo de Bogotá. Muchos proyectos de las diferentes zonas de nuestro país, por ejemplo, de la zona Caribe, de ciudades como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, de otras zonas como el Eje Cafetero, del Valle del Cauca, de Cundinamarca y por supuesto pues de la Sabana de Bogotá, de Boyacá y pues otras ciudades y otras regiones. En cuanto a lo que veremos, no solo están las viviendas en venta, sino también comercio, como lotes, bodegas, entre otros. Veremos propuestas de todo lo que acabas de mencionar. Tendremos oferta de bodegas, oficinas, lotes urbanizados, locales comerciales y proyectos turísticos. Doctora Lilian, gracias por acompañarnos en Colombia Construye y estaremos atentos a su evento. Quiero extender una invitación muy especial a todos los oyentes de Colombia Construye para que vengan al Gran Salón Inmobiliario y celebren con nosotros estos 20 años. Del 20 al 23 de agosto en Corferias. En la sección de constructoras, CUSESAR enseña por qué es clave la seguridad en una vivienda desde antes de su construcción, y más en un país como el nuestro, que en su gran mayoría está ubicada en zonas de amenaza sísmica. ¿Y cuáles son los aspectos clave que hacen segura una vivienda frente a un sismo? Por ejemplo, en los casos de viviendas en edificaciones sin altura.
Para Acusesar, más allá del número de pisos, la seguridad de una edificación depende de factores técnicos que no siempre son visibles para el comprador, pero que resultan determinantes en su comportamiento frente a un evento sísmico. Entre esos factores se encuentran los estudios de suelo, el diseño estructural, la calidad de los materiales, la supervisión técnica, el cumplimiento normativo y el buen uso de la edificación. Esos elementos permiten entender que una vivienda segura no depende únicamente de su ubicación, diseño arquitectónico, acabados o zonas comunes, sino también del rigor con que fue concebida, diseñada, ejecutada y controlada durante cada etapa del proceso constructivo. Para Luis Guillermo Cantor, director de diseño de Acusesar, una edificación sismorresistente no debe entenderse como una construcción indestructible. Su propósito es responder mejor ante un evento sísmico, reducir riesgos y proteger la vida de las personas que la habitan. La seguridad de una edificación tampoco termina con la entrega de la vivienda. Una vez habitado el inmueble, el buen uso, el mantenimiento y la cultura de prevención también cumplen un papel relevante. Por esta razón es recomendable que propietarios y residentes no intervengan muros, columnas, placas, fachadas o elementos estructurales sin concepto profesional. Y ahora pasamos a Cartagena, donde la constructora Arquitectura y Concreto anunció el lanzamiento oficial de Crystal Medical Center y Crystal Seniors Club, proyectos que se desarrollarán en la zona norte de la ciudad y estarán integrados a Crystal Mall, el ecosistema que se perfila como el primer shopping resort de Latinoamérica. Esta doble apuesta de la constructora responde al crecimiento de Cartagena y a las nuevas necesidades del mercado global, creando espacios especializados que combinan la más alta atención en salud con un estilo de vida de primer nivel para estadías de mediano y largo plazo. Crystal Medical Center contará con una infraestructura que incluye 446 metros cuadrados destinados a ayudas diagnósticas y más de 800 metros cuadrados para quirófanos ambulatorios. Además, el complejo médico albergará 48 consultorios médicos y 24 consultorios odontológicos exclusivos. Por su parte, Crystal Senior Club, el primer proyecto de su tipo en Cartagena y la región Caribe, está diseñado bajo un concepto especializado para adultos que sean mayores de 50 años que buscan un estilo de vida independiente, activo y sofisticado. El club estará compuesto por 140 unidades habitacionales, con formatos de 63 metros cuadrados y 100 metros cuadrados. Contará con acceso directo y privado a una playa artificial y laguna bajo la tecnología Crystal Lagoons, ofreciendo un entorno ideal para el retiro o estadías prolongadas. En Colombia Construye, novedades. La Sociedad Colombiana de Ingenieros los invita a participar el 11 de agosto en su sede en el centro de Bogotá al foro académico Geotecnia para un territorio seguro y sostenible, en conmemoración de los 50 años de las primeras jornadas geotécnicas. Inscripciones en la página www.sci.org.co/foro académico Geotecnia para un territorio seguro y sostenible. En su ciclo de conferencias gratuitas, Prosenco presenta Cementos y Concretos Verdes. El 11 de agosto, la nueva generación de cementos con atributos sostenibles, fórmulas con menor huella de carbono. Y el 13 de agosto, ¿qué es un concreto verde? Desempeño, durabilidad y reducción de huella de carbono. Mayores informes en la página www.procen.com. Camacol Bolívar, en su programa de capacitación, presenta el 11 de agosto, de manera presencial, taller de ventas y servicios. Informes en el correo analista@camacolbolivar.com. En su ciclo internacional de conferencias virtuales gratuitas, Prosenco presenta Pavimentos de Concreto en América. El 12 de agosto, Guía de Mantenimiento y Reparación y Reparación Acelerada de losas de concreto. Informes en la página www.procen.co. La Cámara Colombiana de la Energía realizará el 13 de agosto charlas Calidad de Potencia. Basta de problemas, es hora de las soluciones. Informes e inscripciones en la página www.ccenergia.org.co/calidad-potencia. Finalmente, COCREA realizará el 15 y 16 de agosto la tercera edición del Encuentro Ciudadano del Río, Comunidades Creadoras, en Honda, Tolima, que reunirá a expertos nacionales comprometidos con la conservación de los cuerpos de agua. Mayores informes en la página www.colombiacrea.org.
www.rio-2026. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Les ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión, como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana te invitamos a visitarnos y ver el video Surgimiento de los pontoneros o especialistas en puentes. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez y los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleo concreto normativo de la construcción número 327, Decreto 1037, Derecho Real Accesorio de Superficie para Bienes Públicos. Buenos días, estimados oyentes. Hoy explicaremos cómo se puede construir sin vender el suelo. Entra en operación el Derecho Real Accesorio de Superficie. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1037 del 5 de agosto de 2026, mediante el cual adicionó un capítulo al Decreto 1077. Esta figura había sido incorporada por la Ley 1955 de 2019, ajustada por la Ley 2079 de 2021, que permitió una duración de hasta 80 años. El nuevo decreto establece las condiciones técnicas, jurídicas, contractuales, urbanísticas, financieras, notariales y registrales necesarias para su aplicación efectiva. En términos sencillos, este instrumento permite que una entidad pública denominada superficie ante conserve la propiedad de un bien inmueble fiscal o de su uso público y otorgue a un tercero denominado superficiario el derecho temporal de construir y explotar edificaciones en áreas aprovechables ubicadas sobre el suelo, en el subsuelo o en el espacio aéreo del inmueble. La figura puede utilizarse incluso en predios que no están vinculados con infraestructuras de transporte, siempre que no se altere su destinación original ni se afecte el uso público o la prestación del servicio correspondiente. Por tanto, no se trata de vender o privatizar el suelo público, sino de permitir su aprovechamiento económico mediante un derecho temporal, oneroso y sujeto a reversión. El superficiario desarrollará las construcciones por su propia cuenta y riesgo y podrá ejercer sobre ellas los atributos de uso, goce y disposición durante el plazo acordado. Antes de seleccionar el superficiario, la entidad pública deberá adelantar estudios técnicos, jurídicos, financieros y urbanísticos que demuestren la viabilidad del proyecto, además de aplicar las reglas de contratación que le correspondan. Para ingenieros, arquitectos y constructores, uno de los puntos más importantes es que el Decreto Real Accesorio de Superficie no constituye una excepción a las normas urbanísticas ni a los reglamentos técnicos. Las edificaciones deberán ajustarse al plan de ordenamiento territorial, a los instrumentos de planeación, a los usos permitidos, a las normas sismorresistentes y al régimen de licenciamiento urbanístico. La reglamentación también incorpora una herramienta especialmente relevante para la financiación, la posibilidad de abrir subfolios de matrícula inmobiliaria para las unidades construidas. Esto permite que las edificaciones tengan identificación registral y puedan soportar negocios jurídicos, gravámenes o limitaciones durante la vigencia del derecho. No obstante, quien adquiere o financia una de estas unidades no obtiene una propiedad perpetua sobre el suelo, sino un derecho condicionado al plazo restante y al contrato de superficie. Al terminar o cancelarse el derecho, las construcciones revierten a la entidad pública y se cierran los respectivos folios. Finalmente, el decreto 099 del 4 de agosto de 2026, uno nuevo, reglamenta las condiciones especiales para que los hogares conformados por concejales y ediles accedan por una sola vez al subsidio familiar de vivienda de interés social, urbana o rural. La regulación contempla convocatorias sujetas a la disponibilidad de recursos y exige acreditar la condición del concejal o edil
no ser propietario de vivienda, cumplir los criterios de focalización y no haber recibido previamente un subsidio efectivamente aplicado, salvo las excepciones previstas. El ahorro previo no será requisito para el subsidio de adquisición y se permite su aplicación complementaria o concurrente con otros subsidios. Los recursos podrán destinarse a la adquisición de vivienda nueva o usada, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda. Para el sector constructor, esta disposición puede contribuir a ampliar la demanda local siempre que los municipios y promotores dispongan de proyectos urbanos y rurales debidamente habilitados, financiables y ajustados a las condiciones respectivas de convocatoria. Feliz día, estimados oyentes, que tengan una buena semana. En Colombia Construye, noticias. En noticias de infraestructura, Roberto Uparela Brit, vicepresidente ejecutivo de la ANI, nos cuenta del funcionamiento de 47,98 kilómetros de vía rehabilitada del corredor Buga-Buenaventura. La Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Unión Vial Camino del Pacífico pusieron en funcionamiento 47,98 kilómetros de vía rehabilitada en el proyecto de quinta generación Buga-Buenaventura. Las intervenciones incluyen actualización de señalización e instalación de sistemas inteligentes de transporte ITS en las unidades funcionales 6, 7, 16 y 18, correspondientes a los municipios de Buenaventura, La Cumbre, Restrepo y Calima en el Valle del Cauca. Con estas obras, los habitantes de la región cuentan con vías en mejores condiciones. La nueva señalización y la tecnología ITS permiten viajes más seguros, reducen la accidentalidad y conectan mejor al país, generando empleo y progreso. El proyecto beneficia a más de 3 millones de habitantes en 7 municipios y genera más de 3.000 empleos. A la fecha, el avance del proyecto es del 28,56%. Y hablando de la ANI, existe expectativa por parte del sector constructor sobre el trabajo que realizará Ricardo Ayerbe como director de la ANI ante la falta de experiencia técnica del nuevo director en temas viales como estructuración, finanzas de concesiones, APP, cierre financiero de las 4 y 5G, así como los laudos, licencias ambientales y consultas previas. Y aunque los gremios no se han pronunciado oficialmente, sí esperan saber cuál será el equipo técnico que lo acompañará para manejar lo anteriormente nombrado. En noticias de vivienda, de acuerdo a un informe de datos que construyen de Camacol, las remesas se pueden convertir en una oportunidad para fortalecer el acceso a la vivienda y más si se tiene en cuenta que, según la Sobancaria, 1/3 de las remesas que llegan a Colombia se destinan al menos parcialmente a la compra o el mejoramiento de vivienda. A esto hay que agregarle un informe de Coordenada Urbana que indica que con corte a junio de 2026, el 10,5% de las ventas de vivienda nueva corresponden a colombianos no residentes en el país, proporción que aumenta al 12,4% al incluir también a los compradores extranjeros no residentes. Siguiendo con la vivienda, en la primera versión de Tendencias del Mercado Inmobiliario, organizado por Camacol, Bogotá y Cundinamarca, se presentaron datos interesantes, entre los que destacamos. El gremio estima que en 2027 se tendrá una demanda entre 60.000 y 64.000 viviendas, con ventas superiores a los 18,2 billones de pesos. De estas viviendas, el 73,3% corresponden a viviendas BIS y el 23,4% a no BIS. Por otra parte, 1 de cada 4 hogares espera adquirir vivienda durante los próximos 12 meses, y entre ellos, el 42% busca una vivienda nueva, predominando en un 82% las viviendas de 1 y 2 habitaciones, siendo sus potenciales compradores jóvenes y adultos mayores. También se realizó la presentación del primer estudio sobre el mercado internacional de vivienda para colombianos en el exterior, la cual encontró que el 85% del interés de compra se concentra en 5 países: Estados Unidos con el 69,4%, Canadá con el 7,3%, Australia con el 7,2% y España con el 6,3%. Bogotá concentra el 68% de esa intención de compra internacional, seguido por Chía, Soacha y Zipaquirá. Finalmente, 40 trabajadores del sector constructor, a través del programa Obras Escuela,
culminaron sus estudios de primaria y bachillerato en una iniciativa que desde 2007 ha permitido que 3.202 trabajadores del país accedan a la educación formal. Los graduados de esta promoción pertenecen a las constructoras Capital, Cusesar, Ingeurbe y AR Construcciones. Continuando con la vivienda, con el objetivo de descentralizar y dinamizar los canales de inversión de los colombianos residentes en Estados Unidos que quieran invertir en vivienda, se formalizó la apertura de un nuevo hub comercial de negocios inmobiliarios en la Florida. El espacio, ubicado en el sector corporativo de Doral, será operado conjuntamente por Amarillo y Constructora Meléndez y operado por Castor, firma especializada en la comercialización internacional de proyectos inmobiliarios que conectará a las constructoras colombianas con los colombianos residentes en el exterior, quienes podrán acceder a asesoría presencial personalizada, simulación de créditos hipotecarios y firma virtual de documentos, unificando bajo un mismo techo soluciones de vivienda a lo largo y ancho del país. El hub funcionará estrictamente como un centro de consultoría e inversión de cara al cliente internacional, mientras que los trámites de atención postventa y soporte técnico habitual seguirán gestionándose directamente por las salas de ventas de cada proyecto de manera remota a través de las plataformas institucionales y líneas oficiales de cada una de las empresas en sus respectivas sedes en Colombia. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado a las 12 del día con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Espina Moreno.